Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y a esta hora escucharemos el informe que brinda el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Sí, buenas noches. Saludo cordial. Le habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. En la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE venimos adelantando reuniones permanentes del Comité Ejecutivo para hacerle seguimiento a los acuerdos que no ha cumplido el gobierno nacional, pero también a las amenazas y asesinatos de educadores y de líderes sindicales. A raíz del asesinato del compañero Byron Revelo de Nariño y del compañero Douglas Cortés en Risaralda, hemos intensificado la producción de mensajes para proteger la vida de los maestros y de los dirigentes sindicales, para llamar la atención del gobierno nacional. Y hemos buscado algunas reuniones con la Comisión de Paz en el Senado de la República. Sostuvimos una reunión importante donde le solicitamos a esta comisión del Senado de la República una mediación ante el gobierno nacional para que ojalá la ministra de Educación y el presidente Duque se sienten con el Comité Ejecutivo de FECODE a hablar del tema de la vida y otros temas como el tema de las amenazas y asesinatos, no solamente de educadores, sino de líderes sociales en este país. En efecto, hicimos una reunión la semana anterior de esta comisión liderada por el senador Roy Barrera, donde estuvieron otros senadores como Alexander López y otros, el doctor Temístocle también, y otros senadores que estuvieron allí presentes. En esa reunión hubo uno de los senadores del Centro Democrático, apellido Corrales, Santiago Corrales, que prácticamente legitimó las acciones que se vienen adelantando contra los educadores. Cuando creíamos que iban a expresar la solidaridad por estos atentados al magisterio, a los dirigentes sindicales, antes por el contrario nos echa la culpa de que somos adoctrinadores y que tenemos que cambiar el norte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Importante el debate entonces y los planteamientos que nosotros hicimos para cuestionarle la política de este gobierno nacional. De otra parte, logramos una reunión en la semana anterior también con el Defensor Nacional del Pueblo, el doctor Carlos Camargo, donde estuvo presente la señora ministra de Educación Nacional, la viceministra y otros funcionarios del despacho del Ministerio de Educación Nacional. Luego de analizar la situación que estamos viviendo por las amenazas y asesinatos y las incidencias que le hicimos al gobierno nacional a través de la señora ministra de Educación, que emitiera pronunciamientos para descartar lo que vienen informando desde el partido de gobierno, los uribistas, de que los educadores adoctrinamos y que tenemos relación con los grupos armados. También procedimos a la revisión de los acuerdos y uno de los acuerdos tiene que ver con las garantías de la vida. El gobierno nacional tiene que garantizar la vida de los maestros y también en especial de los dirigentes sindicales. En esta reunión ellos plantearon que han cumplido 19 acuerdos, de los acuerdos firmados en el año 2019, 19 acuerdos que ya están cerrados y totalmente cumplidos, y que 17 acuerdos de los 36, 17 acuerdos van en vía de cumplimiento también, casi que cumplidos todos, algunos
en procesos avanzados. Particularmente nosotros le dijimos que eso era mentira, que no es el 53% de los acuerdos cumplidos, sino que aproximadamente el 26 o 30% es lo que han cumplido y no más. Por eso le exigimos entonces a la señora ministra de Educación y al señor defensor del pueblo que propiciáramos mesas de trabajo para revisar punto por punto los acuerdos y poder nosotros demostrar que no se ha cumplido con nada. Está en curso la aprobación de una directiva ministerial donde aspiramos a que de una vez por todas se establezca que la permanencia en las instituciones educativas no puede pasar de 6 horas y que allí se debe incluir el descanso, que se resuelva el problema de la jornada laboral de los orientadores y que a estos orientadores, si permanecen más de 6 horas en las actividades en las instituciones educativas, se les paguen horas extras. Este es un tema que estamos tratando de resolver en la directiva ministerial que se ha venido concertando entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, pero el proceso va muy lento. Y está en el tapete el tema del manual de funciones, requisitos y manual de funciones de los docentes y directivos docentes. Desde FECODE tenemos serios reparos a la propuesta que está consultando en las páginas del Ministerio de Educación Nacional el Gobierno Nacional, porque creemos que ese manual de funciones, la propuesta que tiene el Gobierno Nacional es para golpear los derechos y reivindicaciones de los maestros. Quiere asignar más funciones por la misma plata. Quiere dejar por fuera a los docentes 2277 sin funciones, no es claro, tampoco con los docentes de apoyo. Esa propuesta que está colgada en las páginas del Ministerio de Educación Nacional debe ser conocida por todos los educadores porque podría ser que allí en ese acto administrativo se establezcan cosas que después no podamos discutir en el estatuto docente. Esta propuesta del estatuto docente también se viene discutiendo en algunas mesas, en las mesas de seguimiento de los acuerdos firmados entre Gobierno Nacional y FECODE, pero se han paralizado. Esas mesas se han paralizado. La mesa que tiene que ver con el Sistema General de Participación en la Reforma Constitucional, debemos informar que no se ha adelantado más reuniones. Se habían hecho algunas reuniones a febrero antes de la pandemia. El gobierno se levantó de la mesa y no le está dando cumplimiento al acuerdo número 1, que es el que tiene que ver con la financiación de una educación pública con calidad y administrada por el Estado, para poder así cerrar las 7 brechas que hoy existen en la educación colombiana. El artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo obliga a que se ponga en funcionamiento una comisión nacional donde están los gobernadores, los alcaldes, los ministerios de Trabajo y Educación y también la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Pero ese proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución Política en los artículos 356 y 357 y que se garanticen más recursos para la salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable no ha avanzado, no se ha hecho nada. Ese proyecto de acto legislativo tiene que hacerse, y así se lo planteamos a la señora ministra de Educación en la semana anterior, porque ellos dan fe de que ya eso se ha venido haciendo y que van por buen camino y que prácticamente el gobierno ha cumplido con ese punto de la financiación de la educación pública. Nosotros creemos que no, y que antes, por el contrario, lo que el gobierno tiene es una agenda legislativa que golpea fuertemente la educación pública, que acaba con la autonomía escolar y que echa por el suelo los acuerdos firmados entre gobierno y FECODE. Particularmente hay un acuerdo, un proyecto de ley mejor, el 277, que habla de un solo grado de preescolar, habla de la primera infancia y no tiene en cuenta lo pactado de los 3 grados de preescolar. Ese es un gran debate que venimos dando porque hay una agenda legislativa que golpea los intereses del magisterio, pero también de la comunidad educativa. Hay que estar muy atentos al proyecto de ley 010, que habla de la privatización de la salud. Es decir, reduce de 47 EPS a 10 EPS, pero de lo que se trata es del monopolio de los recursos que van a la salud en solamente 10 EPS, que ya tendrían otro nombre, se van a llamar aseguradoras en salud. Parece ser que en los grupos que vienen adelantando la ponencia en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley 010, que también hablaban de los regímenes prestacionales, regímenes exentuados,
Parece ser que esa parte la van a retirar, todavía no está concreto, pero se han dado algunas audiencias y debates y se le ha pedido a los ponentes de este proyecto de ley 010 que retiren esa parte prestacional que toca con el régimen prestacional y el régimen exceptuado de los maestros, de los militares y de los trabajadores de Ecopetrol. Desde FECODE nosotros creemos que todos estos proyectos deben archivarse y consensuarse con el pueblo, con las organizaciones sindicales, por lo menos que atiendan las peticiones que ha hecho el Comité Nacional de Paro en lo relacionado con la renta básica, la solución de los problemas en educación y otros temas más, como particularmente esta agenda legislativa que mucho lesiona los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y en particular del magisterio y de la comunidad educativa. Hay otros proyectos como el 094, también le dijimos a la señora ministra que es un proyecto que va en contravía de lo que estamos pidiendo en FECODE, porque creen ellos que ya pueden legitimar la educación en casa y con cualquier persona, no necesariamente con educadores. Hablan ellos que los educadores pueden ser reemplazados por padres tutores. Hay que tener en cuenta que este proyecto de ley lo que tiende precisamente es a tirar a un segundo plano a los maestros, a los que fuimos formados para enseñar a los niños, y no cualquier bachiller o cualquier padre de familia sin la formación para ir a formar desde la casa a los niños y a los jóvenes. No, nosotros creemos que se debe potenciar la educación presencial. Algún día tenemos que regresar a la presencialidad cuando se cumpla con los protocolos, porque a propósito, este es otro tema que tenemos en el tapete, en la mesa, y es el tema de la alternancia que nos quieren imponer desde el gobierno nacional con el apoyo de los gobernantes locales, algunos gobernadores y alcaldes con intereses particulares que quieren presionar el regreso a las clases presenciales con modalidad de alternancia sin cumplir con todos los protocolos diseñados y orientados por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud. Entonces, este tema de la alternancia nos preocupa muchísimo y hemos dicho que no volvemos a las clases presenciales hasta tanto no se resuelvan los problemas de infraestructura y se tengan los elementos de bioseguridad que protejan la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los padres de familia, los educadores y comunidad educativa. Pero seguiremos trabajando desde la casa con modalidad virtual mientras esta pandemia pasa. Y creemos entonces que mientras tanto el gobierno debe dar los elementos tecnológicos necesarios a los maestros y a los estudiantes, porque el gobierno no quiere invertir en esta educación virtual, desde la casa con modalidad virtual. Pero no quiere decir esto entonces que el gobierno y el Centro Democrático quiera aprovechar la ocasión para entregar a empresas y entidades e instituciones extranjeras el manejo de la educación como lo están planteando en el proyecto de ley 094 o como es conocido el proyecto de Home School, escuela en casa. En eso venimos, compañeros, atentos desde el Comité Ejecutivo de FECODE también a la negociación del salario mínimo, porque ya se inician las negociaciones del salario mínimo. Las centrales obreras estamos pidiendo lo justo, el 14%, para poder equilibrar las dificultades económicas que tenemos los trabajadores colombianos y poder así entonces aumentar los ingresos y activar la economía desde la disponibilidad que tengamos los trabajadores de recursos. En eso venimos y muy atentos a la finalización de este año, porque el gobierno aprovecha las vacaciones para decretar, para imponer medidas, sacar actos administrativos y normas que lesionan los derechos del pueblo colombiano. Muchas gracias, les habló Omar Arango Jiménez. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y por estos días inicia la negociación del salario mínimo legal vigente para el año 2021. El Comité Nacional Unitario presentó una propuesta
para que el salario mínimo a partir del próximo año sea de 1 millón de pesos más 120.000 de auxilio de transporte. Hoy escucharemos algunos informes de los trabajadores precisamente sobre esta negociación. Escuchemos a continuación a Diógenes Orjuela, presidente de la CUT Colombia. Bueno, nos encontramos con unas cifras o con unos datos que eran previsibles, que confirman lo que nosotros hemos venido diciendo ya desde hace días, que estamos en una situación atípica que va a necesitar también decisiones atípicas. Nos encontramos con algo lógico por el efecto de la crisis que venía del país agudizada con la pandemia del COVID-19, con una productividad negativa del capital, una productividad negativa del trabajo y por lo tanto una productividad negativa de todos los factores. Además de que nosotros no compartimos la metodología adoptada por el DANE para estas mediciones en los últimos 2 años, pero que además no compartimos que se tenga en cuenta la productividad de todos los factores, sino solamente la del trabajo, que normalmente siempre es más elevada. Lo de este año confirma todas nuestras sospechas y nos sirve para seguir diciéndoles a quienes se están aferrando en una situación totalmente atípica a que es la inflación más la productividad, lo que hay que tener en cuenta para meterle plata en el bolsillo a los colombianos, pues que están totalmente equivocados con si es sobre esa base que pretenden hacer la discusión. Y a propósito de las últimas cifras presentadas por el gobierno nacional, escuchemos la opinión de Miguel Morantes, presidente de la CTC. Ya se dijo, era previsible que las cifras que iban a dar eran totalmente negativas con respecto a la economía, y porque creo que así está. Pero obviamente nosotros de ninguna manera aceptamos que esas cifras sean las que nos vayan a imponer para la negociación del salario mínimo. Así como ellos se dedican con ecuaciones de cálculo y de álgebra y de todo lo demás, a hacer operaciones de esa naturaleza, aquí lo que necesitamos es no políticas de cálculo de esa naturaleza, sino políticas sociales. Aquí tienen que cambiar, aquí hay que hacer una cosa diferente a lo que ha ocurrido, porque también lo dijeron al principio, será una normalidad nueva, no la misma, no la anterior. Tenemos que cambiar y hacer propuestas también de carácter diferente, como las que estamos haciendo los trabajadores y que aquí adelante las iremos a enunciar. Al respecto de estas cifras presentadas por el DANE, también por parte de la Confederación de Pensionados de Colombia, José Antonio Forero se pronuncia. Primero que todo, hay que aclarar que en el adagio popular se dice que el DANE donde hace mercado, porque para ellos en la canasta familiar sube muy diferente a lo que le sube a cualquier ciudadano que va a comprar sus alimentos de primera necesidad y pagar sus servicios públicos y las demás obligaciones que tiene de estudio y de transporte y todo. Siempre el DANE sabe cuadrar las cosas y eso no cambia el de que el DANE intenta por todos los medios dar la impresión de ser una entidad técnica y manejada por un técnico que maneja muy bien la estadística, pero que la realidad es otra. Y nosotros los pensionados que tenemos que ayudar a sostener a nuestras familias, porque buena parte de ellos no consiguen empleo y estando en la casa, un solo pensionado ve cómo lo que puede comprar cada año con lo que le pagan de mesada es menor, porque en lo que va corrido de este año ya hemos perdido más del 25% del poder adquisitivo de la mesada, porque siempre nos suben es lo que sube o lo que decreta el DANE como el IPC, y los gremios y todos no hacen sino alabar y aplaudir esta metodología que el pueblo se cansó de decir que eso no era de creerle absolutamente nada de lo que da de cifras el DANE, y más este año con la pandemia, pues era lógico que tenía que dar negativo
todos los indicadores y para poder decir que el aumento del salario mínimo para el año entrante tiene que ser todavía menor, o sea, un robo mayor para los trabajadores. Los pensionados siempre esperamos que se cumpla el acuerdo de la Comisión de Concertación del 2013, que planteó que el Estado iba a presentar un proyecto de ley para modificar el artículo de la ley 100 que dice que el reajuste de la pensión es solamente con el IPC, para que aplicaran la condición más favorable, bien lo que suba el salario mínimo o lo que suba el IPC, pero ni siquiera ningún gobierno ha intentado, ni el que estaba en el 2013, ni este gobierno ya en 2 años, han tratado de que se cumpla este, digamos que mandato que fue acordado por unanimidad en la mesa de concertación. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y a propósito de la negociación del salario mínimo para el año 2021. El gobierno nacional, según el Comité Nacional Unitario, ha presentado unas cifras negativas y que no están acordes a la realidad. A continuación, el presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela, habla de las cifras que presentaron las centrales obreras y los cálculos ya anteriormente realizados por el Comité Nacional Unitario. Escuchemos. Estos cálculos son unos cálculos técnicos que se hacen principalmente desde el DANE y desde las entidades respectivas del Estado. Las cifras que resultan en términos de los análisis que se presentan son unas cifras que tienen los 3 componentes. Tienen el cálculo de la productividad del capital, el cálculo de la productividad del trabajo, de los trabajadores, y eso da un promedio que es el cálculo de todos los factores. Nosotros, como primera medida, hemos venido cuestionando, como ya lo mencionamos, el sistema de medición del DANE. El año pasado hubo cambios en la medición del DANE que le restan fuerza a la productividad laboral, y en esos términos nosotros hemos planteado, como lo hemos hecho casi siempre, primero que no compartimos esta fórmula de medición, pero también hemos señalado que no compartimos, porque así también lo establece claramente la interpretación de la ley, que lo que debe utilizarse para discutir el salario mínimo es la productividad laboral, la productividad de los trabajadores, que en tiempos normales inclusive es más alta que la productividad de todos los factores, que es el promedio general. Esa es una vieja discusión que nosotros tenemos ahí, también por la vieja manía que se tiene en los círculos económicos del gobierno de hacer cálculos amañados para tener los sustentos que ellos siempre tienen para decir que el incremento no debe ser con las cifras más favorables. Mire este otro dato que también va a aparecer en la discusión, Jorge, es que se toma la inflación promedio y resulta que aquí hay una característica. La inflación más alta se presenta en los sectores de bajos ingresos. La inflación más baja se presenta en los sectores de más ingresos. Esa es una de las características terribles en este país. ¿Por qué es más alta la inflación para los sectores de bajos ingresos? Porque los sectores de bajos ingresos tienen que comprar al menudeo, tienen que comprar la bolsita de 200 pesos de aceite. Los sectores de más altos ingresos y los sectores medios pueden hacer compras en gran volumen que le permitan que indiscutiblemente los precios para ellos resulten siendo muchísimo más bajos. La suma de la inflación de menores ingresos
más la inflación de ingresos medios, más la inflación de ingresos altos, es lo que da la inflación que en general se le presenta al país. Nosotros siempre hemos dicho que el salario, ¿sí?, así como pedimos que se debe tener en cuenta es la productividad del trabajo de los trabajadores, también hemos dicho que lo que debía de tenerse en cuenta es la inflación de los sectores de menos ingresos, que además es a donde va dirigido el salario mínimo. Es decir, aquí tumban la gente por punta y punta dentro de las fórmulas que el Consejo Gremial y los equipos económicos del gobierno o de entidades del gobierno, del Banco de la República, Planeación Nacional, utilizan para desvirtuar un legítimo derecho de que los índices más favorables deberían de ser los que se aplican para el debate del salario mínimo. Esta diferencia, miren, para que el año pasado presentamos el acumulado, esta diferencia entre la inflación de bajos ingresos y la inflación de ingresos medios y la inflación promedio es una diferencia que en los últimos 12 años ya lleva 17 puntos de desajuste, que es lo que nosotros hemos tenido como elemento para señalar que de esta manera es que el incremento debe ser más alto para devolverle a los trabajadores la tumbada que se le viene haciendo al tomar es la inflación media. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.